Esta reunión está siendo grabada. Don Pedro. Gracias. Muy buenas tardes. En nombre de Dios se abre la sesión. Esta sesión ha sido convocada por la señora presidenta del Senado para constituir la comisión mixta que debe formarse para proponer a ambas cámaras una forma de superar las divergencias producidas con ocasión de la tramitación del proyecto que establece medidas para incentivar la protección de los derechos de los consumidores. El objetivo de esta sesión, como lo dice la convocatoria, es constituirla, lo cual ya está hecho por la presencia de la mayoría tanto de senadores como de diputados. Ahora corresponde elegir presidente y posteriormente la comisión está habilitada para acordar normas de procedimiento y, si es el caso, adoptar los demás acuerdos que estime pertinentes. Por lo tanto, yo consulto a los señores parlamentarios presentes a quien sugieren, a quien proponen que presida esta comisión mixta. Diputado Mellado. Secretario. Secretario, perdón. Yo propongo a Carmen Gloria Aravena como la única mujer que está acá con nosotros, creo que una mujer valiente, que sabe asumir el desafío, los compromisos. Yo creo que Carmen Gloria lo podría hacer muy bien. Entonces el diputado Mellado propone a la senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora. Yo iba a proponer al presidente actual de la Comisión de Economía que presidiera esta comisión mixta. Gracias. El senador Elizalde. ¿Hay algún otro nombre? Yo había pedido la palabra, pero la verdad senador Durán, disculpe. Senador Durán. Sí, yo había pedido la palabra también, secretario. Y el presidente de la comisión del Senado, bueno, la verdad es que hasta ahora mi experiencia ha dicho que son los presidentes de las comisiones, pero lo dejo ahora a criterio. Perfecto. ¿Diputado Díaz también? Diputado Díaz. Gracias, presidente. Díaz. Sin perjuicio que no sienta precedente, porque nos costó mucho a los diputados conseguir que las presidencias de las comisiones puedan ser presididas las mixtas por diputados y senadores. Yo quiero proponer al presidente de la Comisión de Economía del Senado, el senador Elizalde. Perfecto. Si no hay más propuestas, correspondería a votar sobre la presidencia de esta comisión mixta entre la senadora Carmen Gloria Aravena y el senador Álvaro Elizalde. Buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Perdón, presidente, secretario. ¿Sí? Una consulta, pero entendí de la senadora Carmen Gloria que ella desechaba la opción y planteaba la opción del senador Elizalde, ¿no? Muy bien. Sí, don Alexis, porque me parece bien mantener las tradiciones y siempre ha sido así en las comisiones mixtas que me ha tocado integrar, que sea el presidente de la Comisión de Economía del Senado. Gracias. Entonces, si les parece, recabo un acuerdo unánime para elegir como presidente de la comisión mixta al honorable senador Elizalde. Perfecto. Aprobado entonces por unanimidad de los presentes. Senador Elizalde. Gracias, Pedro, y muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, con Carmen Gloria nos conocemos igual que con José Miguel. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo en la Comisión de Economía. Entonces, Pedro, podríamos, no sé si podría usted hacer el resumen. Tengo entendido que hay un tema en particular que fue el que la Cámara rechazó y, por tanto, ¿cuál es la controversia que debe resolver la Comisión Mixta? Sí. Y si pudiera poner en pantalla los textos. Sí, si me permite, hago una pequeña cuenta, porque hay comunicaciones para informar a la Comisión. Primero, de Su Excelencia el Presidente de la República, que retiró y hace presente la urgencia en el carácter de suma para el despacho de este proyecto de ley. Hay una solicitud del vicepresidente ejecutivo del retail financiero, el señor Claudio Ortiz, para ser recibido por la comisión cuando la comisión lo estime. Y también hay un documento que está disponible a los parlamentarios en comisiones sin papel, sin perjuicio que también se lo podamos mandar vía correo electrónico, del señor José Roa,
es una minuta que coloca a disposición de esta comisión mixta en su calidad de profesor asistente en la categoría académica docente adscrito al Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile en esa calidad. Y respecto del fondo, vamos a compartir en pantalla un texto comparado. Pidiendo la palabra el diputado Díaz. Ya. Mientras pone el texto y después el diputado Mellado. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Mire, dos preguntas. Uno, quería saber si había alguna posibilidad de cambiar esta sesión de los miércoles para los lunes. Porque nosotros nos topa con la Comisión de Pesca, solo por si es posible. Y lo segundo, una pregunta previa que nos pasó en una comisión mixta que preside el senador Monte en paralelo estos días. Y es que yo entiendo que la doctrina del Senado es que no se abren artículos que no estén en las controversias, que no sean parte de la controversia cameral. Yo quería pedir que asentemos ese principio, es decir, que no se reabren artículos que no estén explícitamente en el marco del informe de la controversia entre las dos cámaras, como para tener eso establecido desde un comienzo. Esas dos consultas, presidente. Gracias. Gracias, senador. Diputado Díaz. Senador Mellado. Perdón, diputado Mellado. Mire, al revés del diputado Díaz, yo quería que se reabriera algo que está quedando mal redactado en este proyecto de ley, que se rechazó en ambas comisiones de Economía del Senado y de la Cámara de Diputados y se aprobó en sala, porque no necesariamente saben lo que están votando algunos en sala, sobre el tema de los descuentos de las ventas, ¿cierto?, en determinados retail. Entonces, al final, las tarjetas de prepago o débito y las tarjetas de crédito de los bancos, los que van a quedar en mejor posición, y las de los retail van a quedar en mala posición. Y aquí el pago de tarjetas de prepago y débito asociado al comercio es la que va a sufrir en algo. Entonces, quisiera si hay unanimidad para abrir nuevamente el tema que se llamó la indicación Bianchi, que se rechazó en la Cámara de Diputados, en la comisión, se aprobó en la sala y lo mismo pasó en el Senado. Entonces, quiero saber si se puede reabrir, a diferencia de Marcelo Díaz. Y los lunes, yo tengo comisiones investigadoras en las tardes, bueno, habría que ver el horario, digamos, para poder tener esta sesión y cambio de horario. Gracias, presidente. Diputado Alexis Sepúlveda. Lo que plantea el diputado Mellado, yo tengo una mirada distinta, más allá de lo que se resolvió. Entiendo de que como comisión mixta estamos llamados a resolver los temas sobre los cuales existe divergencia en las votaciones, y en este caso tanto el Senado como la Cámara de Diputados ratificaron ese punto que eventualmente señala el diputado Miguel Mellado, sobre el cual tengo yo una opinión personal, que yo entiendo que solamente en lo que estamos llamados como comisión mixta podemos pronunciarnos. Sobre el resto de lo que está zanjado ya pareciera que no se puede. No sé si eso es así. Senador Pizarro. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas diputados y diputadas y senadoras. Respecto del tema que se está planteando, si se puede o no abrir un debate en la comisión mixta, la verdad es que en las comisiones mixtas hemos hecho de todo y las veces que ha sido necesario. O sea, lo lógico y natural es lo que dicen los diputados, de que se pueda referir fundamentalmente al tema de la controversia que se genera entre una Cámara y otra. Pero las comisiones mixtas también son un espacio donde lo que se busca es perfeccionar los proyectos, buscar acuerdos, y muchísimas veces algunos temas que a lo mejor no han aparecido como controvertidos se ha abierto debate justamente porque o hay algún antecedente nuevo, o hay alguna idea mejor, o se pretende corregir algo que a veces no queda bien. Yo no conozco el debate, no sé a qué se refieren porque estoy recién ingresado a la Comisión de Economía y no lo he seguido mucho, pero lo que quiero decir es que no creo que sea conveniente cerrarnos nosotros mismos la posibilidad de debatir algo que alguno de los colegas quiera conversar. Y la pregunta, presidente, que tengo en cargo del senador Piu, con el que estábamos en una reunión por los temas sanitarios,
que me pide que se va a tratar el tema en el informe de la Comisión Mixta, referente también a la necesaria protección de los datos personales. Yo no sé si eso forma parte también de los temas que se van a tratar. Él pidió que lo pudiéramos tomar en consideración y si va a haber alguna sesión para poder escuchar a algunas personas que parece que quieren intervenir en esta materia. A ver, sobre lo que se ha planteado, dos cosas. Lo primero es que la controversia que se originó entre la Cámara y el Senado es precisamente respecto al punto de la información a la cual tienen acceso las distintas empresas respecto de sus clientes y cómo cuáles son los mecanismos de resguardo para que esta información no sea utilizada con fines distintos. Eso es lo que generó la controversia. No hay ninguna otra controversia entre la Cámara y el Senado. Independientemente de los pasos legislativos, la voz de las corporaciones es la voz de la sala. Una comisión puede haber decidido algo, pero eso no genera controversia con la otra Cámara. Es cuando la sala se pronuncia cuando se genera la controversia. Por tanto, respecto al otro punto, no se ha generado controversia entre la Cámara y el Senado. Si mal no recuerdo, lo que dice el reglamento es que las comisiones mixtas solo pueden resolver la controversia. Y si abordan otro tema es para ponerse de acuerdo en la controversia. Es decir, cuando ese otro tema que se aborda es para generar un acuerdo en lo que ha generado la controversia. En este caso, tanto la sala como el Senado votaron favorablemente lo que se conoce como la indicación Bianchi, que fue está por el diputado Karim Bianchi en la Cámara, independientemente de que la postura de las comisiones había sido distinta. Pero insisto, lo que tiene efecto vinculante en el proceso legislativo, finalmente, es la votación que tienen las cámaras en sus salas. Entonces, mire, yo primero propongo lo siguiente, que nos pongamos de acuerdo en los horarios en que vamos a trabajar. Segundo, si vamos o no a conceder audiencia o vamos a entrar directamente a debatir estos temas. Y tercero, si vamos a otorgar audiencia, obviamente vamos a necesitar más sesiones para resolver este tema y ver a quiénes invitaríamos a esa audiencia. Entonces, propongo que nos pongamos de acuerdo en la metodología de trabajo primero. Sobre esto se ofrece la palabra. Senador Durana. Sí, lo que pasa es que para poder determinar la metodología de trabajo es clave saber si es que vamos a generar la unanimidad con respecto a la indicación del diputado Bianchi. Porque si no, efectivamente el único punto de la controversia solo va a ser el de datos personales y las audiencias que yo vi que había explicado el secretario de la comisión se referían al punto de las tarjetas de crédito, de los descuentos de las tarjetas de crédito. Lo que considero además que sería una pésima señal la que estamos dando, porque obviamente estaríamos generando una competencia desleal entre un tipo de tarjetas de crédito versus otro tipo de tarjetas o de consumo más locales. Gracias, presidente. Gracias, José Miguel. Diputado Díaz. Sí, no, presidente, yo por lo menos no doy la unanimidad. Yo creo que usted lo que ha dicho, y así entiendo lo que ha planteado el senador Pizarro. Efectivamente, yo he estado en muchas comisiones mixtas que terminan abordando otros artículos, pero para resolver la controversia, no para reemplazar lo que las cámaras ya han resuelto. Y las cámaras aquí resolvieron un sentido determinado. Las mixtas no reemplazan esa decisión expresada mediante votaciones por las cámaras en un sentido u otro. Entonces, ya ahí hay cosas juzgadas, por decirlo de una manera determinada. Si hubiese una norma que abrir para resolver las controversias, perfecto, pero no es el caso. Entonces, lo que nosotros decimos que aquí lo que debe hacerse es cumplir el reglamento, y el reglamento señala que la controversia está situada en los artículos específicos respecto de protección de datos y datos a los que van a tener acceso los emisores de las tarjetas y otra información de los consumidores. El resto está zanjado por ambas salas. Entonces, al menos en lo personal, yo por lo menos no doy la unanimidad para abrir una materia que ha sido zanjada por las salas de las cámaras en un sentido determinado. Y reitero, yo creo que la interpretación que ha hecho el presidente es la correcta. Solo uno puede abrir otro artículo para resolver esa controversia y no es el caso que se ha planteado respecto de ese artículo. Gracias, presidente. Diputado Mellado. Sí, yo lo siento que vaya a quedar en esta parte mal redactada la ley, que va a beneficiar solamente a la banca, contra pequeños comerciantes de pequeños.
Yo lo lamento, porque yo voy a tratar de buscar algún veto del gobierno para este punto en específico, a ver si es posible poder corregirlo. Digo, va a quedar mal redactada. O sea, lo que quedó mal redactada y va a crear problemas en el mercado. Eso es lo único que quiero dejar claro. Por eso, por lo que el tema, para ver si lo podríamos corregir. No estoy diciendo que saquemos el artículo, no, que lo redactemos mejor, para que quede mejor redactado, nada más. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias, presidente. Senadora Aravena. Gracias, presidente. Yo también para lo mismo. Revisando el proyecto, efectivamente creo que requiere mejora, que hay en mi opinión, problemas claros de libre competencia respecto de otros servicios que son exactamente iguales, pero que la banca sí los ofrece. Entonces, pienso yo que incluso van en contra del propio consumidor, porque de una u otra manera son estrategias de marketing que son legítimas en un país, digamos, libre, que efectivamente cada uno ve cómo beneficia con sus productos, con sus estrategias de venta al consumidor. Y bienvenido sea, porque la competencia es lo que nos permite tener un mercado sano. Ahora yo también, al igual que don Miguel Mellado, y también porque me ha sido muy bueno poder discutirlo, pero respetando lo que son las normas del reglamento, si no es posible, nada que hacer, se discute solo lo que hay en controversia, pero al menos me interesaba también dar mi opinión respecto a que cuando algo es posible mejorarlo, por supuesto que sería importante tener la unanimidad para hacerlo, pero si el resto no está de acuerdo, hay que respetar la democracia. Bueno, pongamos de acuerdo entonces en la metodología. Yo entiendo que existe la voluntad de dar audiencias para el tema que ha generado la controversia, que es el tema de los datos. Entonces, ¿qué días deberíamos sesionar? Se había planteado el lunes a la misma hora, pero el diputado Mellado me dice que tiene la comisión investigadora. ¿A qué hora tiene? Ahora del diputado Mellado. ¿A qué hora termina la comisión investigadora, Miguel? Lo que pasa es que yo... de 3:30 a 5. Y sesionar los lunes. Presidente, prefiero seguir los miércoles. El lunes. Pero lo que pasa es que el diputado Díaz no puede los miércoles, por eso planteó un pero los presidentes los miércoles más temprano, porque tiene comisión de pesca. Yo también tengo comisión de pesca, tengo la misma complicación del diputado Díaz. ¿Y el martes? ¿Miércoles más temprano? Miércoles más temprano, miércoles a las 12. O lunes más temprano, si quieren. Lunes más temprano, el miércoles yo tengo comisión de obras públicas. Yo el lunes no puedo de 12 a 2. El lunes de 2:30 a 2 de la tarde yo estoy en comisión de medio ambiente. Ya, lunes en la mañana. Pero en realidad, por lo que entiendo, presidente, sí, estamos hablando de una sola sesión más en la práctica, porque si hay una negativa a tratar o el otro tema de la indicación de no sé quién, estamos abocados solamente a un tema, lo deberíamos resolver en una sola sesión. Entonces, ¿para qué nos complicamos tanto con los horarios permanentes? Perdón, ¿a qué hora tienen los miércoles ustedes pesca? ¿Cómo? A las 3 de la tarde. En el Senado tenemos pesca los lunes en la tarde y también los miércoles, pero en la mañana. Presidente, quedémonos con este día más, presidente. Este día, nosotros nos acomodamos, presidente. Si sesionáramos el próximo miércoles desde más temprano. O más tarde. Es que más tarde tenemos sala nosotros, tenemos que pedir autorización de sala. No, pero presidente, yo creo que nos podemos acomodar nosotros, Alexis, no hacer más de un par de sesiones. Si en realidad no hay problema, continuemos a las 3 y reemplazamos, no tenemos temas tan relevantes en este momento en pesca, ¿sí? Para que no nos complicamos. Miércoles de 3 a 4. Segundo lugar, ¿a quiénes deberíamos invitar? Fuera de la audiencia que ya ha sido solicitada. Yo creo que, presidente. Sí, adelante. Yo creo que Conadecus podría ser también una buena alternativa. Presidente, está ingresando el ministro. Mira, hagamos lo siguiente. Háganle llegar a la secretaría los invitados. Y con Pedro, después ordenamos los tiempos de acuerdo a la cantidad de invitados que haya para la exposición. ¿Ya? Presidente, yo le pediría pediría recordar que cuando vimos este proyecto, justamente en el artículo 15 bis de los proveedores que realicen
tratamiento de datos personales. Aquí en la redacción trabajó la asesora del Ministerio de Economía, Jimena Contreras, junto con Andrés Pavón del CERNAC. Y ellos, los asesores, finalmente son los que lograron congeniar en una redacción. Por lo tanto, yo pediría que fuese el CERNAC, Andrés Pavón, Jimena Contreras, quienes también un poco nos orientaran en el sentido de lo que se generó en esa redacción que fue aprobada unánimemente por la comisión, para que lo puedan también participar los señores diputados y ver qué mejoras son las que se necesita a esa redacción. Presidente. Y Pedro, adelante. Quiero hacer presente que en sala de espera está precisamente Andrés Pavón y Jimena Contreras del Ministerio de Economía, pero en el fondo se requeriría acuerdo de la comisión para que ellos pudieran participar. Sí, ya ingresó el ministro, necesita, él tiene derecho a participar. Bienvenido, ministro. ¿Habría acuerdo para que ingresen los asesores del ministerio? Estamos entonces a ingresar al señor Andrés Pavón y Jimena Contreras. Yo entiendo que el Ejecutivo siempre forma parte de las discusiones, pero no requiere, o sea, está invitado permanentemente. Mi pregunta es, ¿qué otros actores deberían ser escuchados? Se ha planteado aquí organizaciones de consumidores, por tanto vamos a armar la lista con Pedro Fadich para invitar a organizaciones de consumidores. ¿Algún otro tipo de gremio u organización que deba ser escuchado a juicio de los parlamentarios? Presidente, quedamos en enviarle al secretario algunas propuestas. Perfecto. ¿Puede ser? Perfecto. Bueno, como nos queda, mira, no vamos a votar hoy día, quedamos de sesionar el próximo miércoles de 3 a 4. Hay sala ahora del Senado a las 4 de la tarde, por tanto, nos quedan 28 minutos para sesionar. Yo no sé si el Ejecutivo quiere adelantar su postura respecto a la controversia que se ha generado o prefiere hacerlo en la próxima sesión. Ministro. Gracias, presidente. Saludos a todos. ¿Atención ahora o podría hacerla la próxima semana como usted tiene conveniente? Yo la tengo preparada. Yo creo que es mejor ir avanzando porque aprovechemos de poder escucharlo en forma inmediata. Perfecto, muchas gracias entonces por su intermedio, la voy a hacer y también es importante que el director del CERNAC, ya sea hoy o la próxima semana, dé a conocer también su planteamiento respecto de estos temas. Entonces, en primer lugar, yo quiero enfatizar, presidente, la importancia de la acción colectiva de los consumidores, asociaciones de consumidores y el CERNAC como herramienta para la reparación de los daños causados por el tratamiento indebido de los datos personales de consumidores. Las operaciones de tratamiento de datos personales de consumidores, cuando se efectúan con infracción a las normas legales, pueden causar daños y perjuicios, tanto patrimoniales como no patrimoniales. Sin embargo, los consumidores enfrentan considerables barreras para obtener la reparación adecuada de estos daños. Y en efecto, estos daños no suelen ser inmediatos una vez producida una infracción, sino que derivan de usos eventuales o futuros de la información personal que ha sido tratada en forma indebida. Las afectaciones en los derechos e intereses de los titulares de datos, cuando se evalúan a nivel meramente individual, suelen tener una baja valoración material o pecuniaria. Si bien en estos casos el daño puede ser menor desde el punto de vista de cada individuo, suelen revestir una mayor envergadura desde el punto de vista de la sociedad toda. Por consiguiente, para valorizar adecuadamente una conducta que sirva a la protección de los datos personales, corresponde negar diversos daños menores que afectan a un colectivo indeterminado de individuos. En efecto, para cada individuo actuar aisladamente, presentando una demanda por un daño de cuantía menor, puede no merecer quizás la pena desde el punto de vista de la eficiencia del trabajo de esa presentación, tanto por el tiempo que significa como por los costos de litigación. Así, las acciones colectivas en el contexto de la Ley de Protección al Consumidor constituyen una forma adecuada de abordar este problema, pues permiten que muchas personas agrupen sus perjuicios individuales en una única demanda, que permita ponderar adecuadamente la naturaleza, efectos y extensión de un tratamiento indebido de datos personales para obtener una reparación, a partir de lo cual resultan plenamente justificados los gastos y costas del litigio. En relación con lo anterior,
hago énfasis en la facultad de ejercer acciones colectivas que tiene el CERNAC en materia de protección de datos personales. El artículo 2 bis de la Ley de Protección de los Consumidores pone que será aplicable sin importar la naturaleza del acto o contrato en cuestión o de que exista una regulación especial de la materia que se trate. En particular, la letra B del mencionado artículo 2 bis establece que la Ley de Protección al Consumidor será aplicable aun cuando exista legislación especial en lo relativo al procedimiento de las causas en que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores o usuarios y el derecho a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento. En torno a este punto se debe tener especialmente en cuenta que la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada no contempla un procedimiento para la protección de interés difuso o colectivo de los titulares de datos personales. Es por ello que el CERNAC ha ejercido sus potestades para brindar adecuada protección a los consumidores titulares de datos personales que se ven afectados por tratamientos infractores que se dan en el marco de una relación de consumo a través de mediaciones y juicios colectivos. Lo anterior siempre en el entendido que las normas de protección al consumidor son aplicables en materia de datos personales cuando se compromete el interés colectivo o difuso de los consumidores en aplicación del citado artículo 2 bis de la Ley de Protección a los Consumidores. Por cierto, este criterio ha sido mayoritariamente ratificado por los tribunales de justicia, presidente. En consecuencia, al advertirse la existencia de tratamientos inadecuados de datos personales de consumidores y especialmente al observar la existencia de cláusulas contractuales abusivas que inciden en materias de datos personales que consiguientemente afectan los derechos de los consumidores, el CERNAC ha reaccionado disponiendo acciones colectivas. Observando el artículo que convoca a esta comisión, hacemos presente que el inciso primero de la propuesta del nuevo artículo 15 bis no hace más que ratificar el criterio que mayoritariamente han aplicado los tribunales de justicia, según se indicó precedentemente. Con ello, el legislador ratificaría la aplicabilidad de las acciones colectivas en protección de los consumidores titulares de datos personales. Por lo tanto, esta conclusión no cambia bajo el contexto de las normas contempladas en el proyecto de ley de datos personales. En efecto, dicho proyecto de ley, junto con regular la acción indemnizatoria derivada de una infracción a la ley 19.628, que puede emprender individualmente cada consumidor, incorpora 3 nuevos procedimientos. Un procedimiento administrativo de tutela de derechos, un procedimiento administrativo sancionatorio por infracción de ley y un procedimiento de reclamación judicial. En este contexto, la norma que se propone como artículo 15 bis, en lo relativo a la acción colectiva, resultaría plenamente compatible con el marco normativo propuesto en dicho proyecto de ley. Que dicho sea de paso, es muy importante avanzar. En el derecho comparado se observa que las normativas más avanzadas en materia de protección de datos personales, junto con establecer procedimientos administrativos de tutela de derechos ante la autoridad administrativa de control, contempla recursos jurisdiccionales tendientes, entre otros aspectos, a obtener indemnización en caso de que un tratamiento indebido de datos personales produzca un daño material o moral. Es así el caso de la Unión Europea, a través de su Reglamento General de Protección de Datos, así como en el caso de Estados Unidos, donde la Federal Trade Commission se encuentra investida de potestades para hacer frente a infracciones masivas de privacidad que afecten a los consumidores. Finalmente, presidente, quisiera destacar la importancia de situar los principios rectores de la protección de datos dentro del ámbito de protección de los consumidores, y vuelvo a repetir, es importante también que avancemos en el otro proyecto de protección de datos personales, que nos parece muy importante, sobre todo enfrentándonos a la protección en infraestructura digital que está instalándose en nuestro país y que probablemente va a ser relevante para el futuro de los chilenos y chilenas. Presidente, eso es lo que yo quería comentar. Les puedo enviar a la Secretaría mi intervención también si es que fuera necesario. Muchas gracias, ministro. No sé si algún parlamentario quiere hacer algún comentario y le daría la palabra al director del CERNAC. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Hacer una muy breve presentación, la verdad, para ilustrar un poco más con el quehacer del CERNAC, sobre todo en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores en sectores regulados, en sectores donde hay un supervisor, donde hay una autoridad sectorial sancionatoria
Y para eso voy a muy brevemente pasar a proyectar, presidente, con su autorización, y mostrar algo que quizás pueda también ilustrar la decisión de la materia en comento, en discusión. Estamos hablando del artículo 15 bis, ¿cierto?, que está propuesto, y básicamente comentar que el CERNAC el año pasado, 2020, recibió cerca de 900.000 reclamos, un volumen muy importante. Se pueden ver en qué mercados se recibieron esos reclamos. Son mercados normalmente regulados, estamos hablando del mercado financiero, de telecomunicaciones, de transporte, de educación, de seguros, de servicios básicos. Algunos no tienen un regulador sectorial, como sería el comercio a distancia, por ejemplo, discusiones que hemos tenido acá. Pero a lo que voy yo es que los consumidores no saben cuál es la regulación sectorial, no conocen a la autoridad sectorial, y saben que el CERNAC los puede ayudar a resolver sus problemas de consumo. Es por eso que nosotros hemos visto que la ciudadanía con mayor insistencia pide más a los problemas de consumo, y que las autoridades sectoriales se coordinen para dar una respuesta oportuna y eficaz, sobre todo, a los problemas que se dan, pese a que tengan normas regulatorias sectoriales o que tengan autoridades que tengan competencias que son complementarias. Desde esa perspectiva, el CERNAC no busca, ni persigue, ni nunca ha sido su afán, reemplazar las atribuciones de las autoridades reguladoras sectoriales, ni menos los fiscalizadores. Más bien, lo que hace es coordinarse con ellos y complementar para que los consumidores, los usuarios afectados puedan acceder a una compensación ajustada y debida en relación a las afectaciones colectivas que ellos muchas veces son víctimas. Es por eso que el CERNAC colabora sectorialmente, sobre todo persiguiendo reparaciones efectivas para los consumidores. No la sanción, que son normalmente multas de beneficios fiscales en procedimientos sectoriales, sino que lo que hace es perseguir finalmente la compensación que se resguarda a través del principio de la indemnidad patrimonial. ¿Y cómo se hace eso, presidente? A través de los juicios colectivos o las acciones de clase o los procedimientos colectivos que están contenidos en la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores. No hay ninguna autoridad en Chile que pueda ejercer las acciones colectivas, solamente el CERNAC. Y también la pueden ejercer organizaciones de consumidores y 50 más consumidores afectados en sus derechos como tal, recurriendo ante un tribunal. La protección de los datos personales evidentemente merece una regulación especial, tiene sus principios propios y una agencia que está incorporada en los boletines que se han comentado, que están en tramitación, y que se incorpora y se crea una agencia protectora de los datos personales. El CERNAC, desde que existe este artículo 2 bis que mencionó el ministro, a quien aprovecho de saludar, ha tenido una serie de acciones de protección concreta a los consumidores afectados. Algunas de esas son las que ustedes pueden ver en pantalla. Uno de los primeros casos, el famoso cartolazo del Banco de Chile, más de 50.000 consumidores que su cartola no les llegó a sus casas, sino que a la casa de otro cliente del banco, que pudieron ver todas sus transacciones, sus datos personales, su comportamiento, y finalmente el CERNAC intervino en una mediación colectiva obteniendo compensaciones de cerca de 20.000 pesos para cada consumidor afectado. Estamos hablando de más de 50.000 clientes del banco afectado. Si cada uno de esos consumidores recurre a un tribunal de la República a buscar justicia y una compensación, la notificación de la demanda le sale más cara que el monto que se hubiese obtenido por esa reparación. Para eso se crean los juicios colectivos, precisamente con efecto governance, para lograr que montos que agregadamente son altos se puedan discutir con este efecto que es para todos los afectados, para la redundancia, y obtenga sus compensaciones. Algo similar pasó con el caso Claro, que es una empresa de telecomunicaciones que también se le filtraron datos sensibles, además de datos personales de consumidores, y se obtuvo una compensación. Pero adicionalmente el juicio colectivo no solamente permite que se compense a los consumidores, que se indemnice por el daño que han recibido colectivamente, sino que también que se cumpla con una obligación por parte de la empresa, el cumplimiento obligado del contrato, la obligación que no haya sido verificada, pero también la nulidad de cláusulas. Y es ahí donde creo que también vale la pena detenerse, porque existen acciones muy concretas en las cuales el CERNAC ha obtenido que la Corte Suprema de Justicia anule cláusulas de tratamiento de datos personales que afectan los derechos de estos usuarios. Estamos hablando de casos masivos de miles de consumidores, de clientes, que tienen cláusulas o estipulaciones que no se condicen con los principios básicos de las regulaciones sectoriales, están contenidas en contratos de adhesión de consumo y, por tanto, a través de un solo juicio
se logra anular cláusulas que incluso pueden no haber sido utilizadas o ejecutadas en contra de estos consumidores, sino que más bien es una infracción de riesgo, ¿cierto? Que pone la posibilidad cierta de que una empresa la utilice en perjuicio de los consumidores. En estos casos que puse en la lámina, está el caso de Ticketmaster, que es una empresa que vende tickets de espectáculo y de una emisora de tarjeta de crédito. Lo que hicieron fue establecer a través de cláusulas la posibilidad de ceder, de vender datos personales sensibles de consumidores sin los debidos controles y sin cumplimiento de la norma sectorial que es la ley 19.628. Bueno, y para ir avanzando en contexto normativo, la Constitución de la República consagra un derecho básico de todas las personas a la protección de sus datos personales, al tratamiento, y esta protección debe darse de acuerdo a las condiciones que establece la ley. Y es ahí donde podemos ver la ley 19.628, que es la que regula sectorialmente el tratamiento de los datos personales, y los boletines 11.092.07 y 11.144.07, que se refiere específicamente a generar mecanismos de protección en favor de los titulares de estos datos personales, y se crea una agencia protectora de datos personales. Pero adicionalmente, y de forma complementaria, y esto es muy importante entenderlo, la ley del consumidor también establece la posibilidad de ejercer acciones colectivas para proteger los intereses de estos colectivos difusos de consumidores cuando son afectados por normas sectoriales. Un ejemplo muy concreto es lo que hace la Fiscalía Nacional Económica en materia de libre competencia. Persigue ilícitos anticompetitivos, persigue carteles, persigue colusiones, las sanciona el Tribunal de Libre Competencia, y lo que hace el SERNAC es solicitar la indemnización de los consumidores afectados. A alguien se le podría ocurrir que el SERNAC lo que hace es privar, entrabar o entorpecer la gestión de la Fiscalía Nacional Económica. No, ellos lo que hacen es que básicamente persiguen ilícitos anticompetitivos. Luego viene la etapa complementaria en la cual el SERNAC busca la indemnización de los consumidores efectivamente afectados, y busca esa reparación a través de estos mecanismos que establece la ley, que son los juicios colectivos, y eventualmente también la nulidad de cláusulas si es que tienen conductas que sean anticompetitivas. Por eso hay una buena coordinación entre las autoridades sectoriales con el SERNAC en el ámbito de la protección efectiva de los derechos de los consumidores a través de los juicios colectivos. Y eso queda plasmado en la legislación. Por tanto, si no reconocemos esta disposición, también estamos afectando el debido funcionamiento de nuestras instituciones jurídicas. Aquí estamos hablando del artículo 2 bis, que ya hemos hablado, que establece una norma, una contracepción respecto de la aplicación supletoria de la ley del consumidor. Y se refiere a que la ley de protección de los derechos de los consumidores será aplicable aun cuando exista una legislación especial en lo relativo al procedimiento en las causas que esté comprometido el interés colectivo o difuso de los consumidores usuarios. Y el derecho, obviamente, a solicitar indemnización mediante dicho procedimiento. Son indemnizaciones colectivas que hoy la ley reconoce que adicionalmente contemplan el daño moral colectivo y también lo que se denomina el daño punitivo, es decir, resguardan la indemnidad patrimonial de los consumidores afectados. Y eso se hace solamente a través de un juicio colectivo, porque las acciones individuales no permiten poder obtener este tipo de compensaciones. En segundo término, recibir sanciones sectoriales que obtengan autoridades del ramo, ciertas autoridades fiscalizadoras en áreas específicas. Eso está recogido desde el año de 2012 a través de la ley 20.555, el artículo 59 bis, presidente, que señala que básicamente los organismos fiscalizadores sectoriales tienen la obligación de entregar esos antecedentes al SERNAC para que utilice esta acción colectiva. Por tanto, dice, deberán remitir al Servicio Nacional de Consumidor copia de resoluciones que impongan sanciones para poder demandar las compensaciones para los consumidores. Y algo también en relación a las cláusulas abusivas, que se regula el artículo 16A y B, en relación a cuál es la facultad que tiene el tribunal de anular colectivamente, con efecto de omnes, una cláusula que tiene miles quizás de consumidores, porque no sirve hacerlo respecto de uno, no hay ningún incentivo para que lo pueda hacer individualmente, y se hace a través del procedimiento colectivo como establece la ley actualmente. ¿Por qué es importante reforzar aquello que estamos hablando? Que básicamente se reconozca la posibilidad de presentar demandas colectivas. El SERNAC ya ha tenido unas acciones con compensaciones, incluso con nulidad de cláusula, en tantos casos. Bueno, y eso porque el año 2015 hay un fallo que no es mayoritario de la Corte Suprema, pero que igualmente genera un precedente al establecer que la ley de datos personales tiene un ámbito distinto y esencialmente individual. Por tanto, resta la posibilidad a presentar acciones de clase, no solamente por el SERNAC, también por organizaciones de consumidores o por los mismos titulares afectados.
Ahí está el rol de la causa. Efectivamente, lo que hace es que no se pueden presentar demandas colectivas o procesos colectivos en la vulneración de datos personales, que es una regla general para todas las vulneraciones a los consumidores por afectación de normas sectoriales. Bueno, evidentemente que esto nos preocupa y es por eso que el artículo 15 bis propuesto no hace más que ratificar la jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema respecto de la posibilidad de que se presenten demandas colectivas resarcitorias, reparatorias, recordemos, indemnizaciones colectivas o nulidad de cláusulas cuando se ven afectados los consumidores en su calidad de titulares de datos personales. Eso es lo que nosotros queremos explicar y ver que esto quede debidamente recogido en la legislación, porque si no sería un retroceso muy importante para los consumidores, porque recordemos que desde el año 2012 ya están recibiendo protección, compensaciones y nulidades cuando se ven conculcados sus derechos en materia de datos personales, y si es que no se incorpora esta disposición podríamos caer en que no se utilizara una herramienta que es la más eficaz para combatir y para resarcir estos derechos de los consumidores que se ven afectados en el ámbito sectorial, como podría ser los datos personales, sea ante el ejercicio del CERNAC, como decía, también de organizaciones de consumidores o de los mismos titulares. Esa es la razón principal y es por eso que estamos aquí haciendo esta posición en relación a ese punto y que se refiere específicamente al artículo 2 bis, al 58 letra F y G, que también permiten llegar a acuerdos compensatorios, como expliqué el caso de un conocido banco, a través de estos mecanismos que son mucho más rápidos y eficaces, como podría ser el caso de infracciones sectoriales. Recordemos el caso de Sal en Osorno, donde estamos hablando de que prácticamente toda una ciudad se quedó sin agua más de 10 días y los consumidores recibieron un resarcimiento de más de 6.000 millones de pesos en un proceso que duró unos pocos meses. Y eso es porque se aplicaron los procedimientos que establece la ley del consumidor, eso sin afectar el procedimiento sancionatorio sectorial que estuvo en coordinación con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Igual cosa ocurriría en una agencia protectora de datos personales que tiene obviamente facultades, atribuciones y procedimientos sancionadores específicos, donde lo que busca el SENAC es completar la protección integral de los ciudadanos en su calidad de titulares de datos personales. Eso, presidente, dejo la presentación y muchas gracias por darme este espacio. Muchas gracias, director. La Secretaría va a distribuir entonces todos estos documentos para que estén a disposición de los parlamentarios. No sé si hay algún otro comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, diputado Mellado. Sí, ya aprovechando que está el director del CERNAC y el ministro, quiero preguntarles a ellos qué les parece cómo quedó redactada la indicación Bianchi, el artículo 17, letra H. Su opinión desde el punto de vista de los consumidores del CERNAC, la opinión por parte del ministro, por favor. Diputado, yo tengo también preparado pero yo no sé si es que puedo hacer una intervención. Esto no está ministro, pero un tema previo, ministro, un tema previo. Lo que pasa es que no hubo acuerdo, en la parte antes que usted entrara a la comisión, no hubo acuerdo para abrir temas que no formen parte de la controversia entre la Cámara y el Senado. Eso no hubo acuerdo, lo que se discutió antes que usted ingresara. Ahora, si usted quiere exponer, tiene el legítimo derecho a hacerlo, pero la comisión no va a abordar este tema. Bueno, la comisión solo se va a limitar a resolver la controversia respecto al 15 bis, porque son la controversia que se generó entre la Cámara y el Senado. Eso fue lo que se acordó antes que ingresaran los representantes del Ejecutivo. Presidente, yo lo único que consulta nunca más con el director del CERNAC en esta comisión, ni el ministro en esta comisión. Quisiera saber su opinión. Presidente, yo puedo dar mi opinión así nomás. Diputado, presidente, diputado Sepúlveda. No, o sea, está bien, pero si abrimos la discusión, porque estamos abriendo la discusión sobre este punto, a propósito de lo que pueda opinar el Ejecutivo, también vamos a querer opinar el resto. Entonces yo creo que no tiene sentido. El Ejecutivo dio su opinión en las respectivas comisiones y en las respectivas salas. El Congreso ya se manifestó en una postura clara sobre esto, y la verdad que abrir el debate más allá, yo conozco la postura del Ejecutivo, si la plantearon en la comisión y la plantearon en la votación en la sala de la Cámara de Diputados. No sé qué sentido tiene. Gracias, diputado Sepúlveda. Presidente, sí. Bueno, lo que plantea el diputado Sepúlveda es cierto. Yo he planteado
todas las instancias en donde se discutió y se votó esto, la postura del Ejecutivo, que a nosotros nos parece que esa norma presentada por el senador o el diputado Bianchi, ya no recuerdo. No, el diputado Bianchi. Bianchi. A mí me parece que es negativa para los consumidores, me parece que es una mala normativa y así lo hemos planteado y se ha votado, sin embargo, favorablemente en las instancias correspondientes. Presidente. Y si usted quiere... Si ustedes quieren, digamos, yo no tengo ningún problema en exponer las razones por las cuales... Lo que pasa es que se va a armar una controversia por un tema que no es de competencia de la comisión. Yo siempre he dicho que en democracia todos podemos digamos, decir lo que pensemos, pero este es un tema que se acordó al inicio de la sesión que no se va a abordar por la comisión. Perfecto. Ahí los diputados fueron bastante enfáticos. Senador Durana. No, solo quería plantear de que en la misma línea, si es que en función de las audiencias que va a otorgar la comisión, pudiésemos escuchar ya no al Ejecutivo, sino que a la Fiscalía Nacional Económica, porque creo que de una u otra forma sería importante conocer las consecuencias que está teniendo en contra de los consumidores una medida de estas características. Sí, lo que pasa es que la audiencia, el caso del ministro, él tiene el derecho a participar porque es ministro de Estado. Y además es política nuestra en la comisión, incluso cuando los ministros no están, que participen los asesores para que la voz del Ejecutivo sea escuchada. Además está decir que el director del CERNAC también, por ser un organismo especializado, tiene que estar presente. Pero yo entiendo que nosotros no podemos empezar a otorgar audiencia respecto a un tema que la comisión no va a resolver, porque si no vamos a tener 20 sesiones y al final ni siquiera se va a poder votar. Entiendo que las audiencias por eso digo, el ministro tiene el legítimo derecho a plantear el punto de vista que estime conveniente, porque la voz de los ministros es como la voz de los parlamentarios. Nadie puede censurar la participación de un ministro de Estado, así como nadie puede censurar lo que quiera decir un parlamentario en una comisión. Es más, los ministros incluso tienen derecho a uso preferente de la palabra. Pero yo entiendo que las audiencias las tenemos que dar respecto al tema que abordar la comisión, porque, como dice el diputado Sepúlveda, si no vamos a encontrar una controversia, vamos a terminar peleado en otro tema, y lo que es peor, ese tema ni siquiera lo vamos a votar, ni lo vamos a resolver en esta comisión, que fue lo que se acordó aplicando estrictamente el reglamento. Entonces, ministro, usted está en el legítimo derecho de decir lo que estime conveniente, porque, como lo he señalado, los ministros de Estado, para efectos reglamentarios, son como los parlamentarios. Ni siquiera requieren autorización para hacer uso de la palabra. Es que hacen un derecho, porque el Poder Legislativo es un colegislador. Y nosotros extendemos eso sin ser un derecho, pero lo extendemos a los asesores cuando los ministros no pueden estar presentes, porque de hecho, tanto el director del CERNAC como Jimena Contreras han sido una gran contribución al trabajo legislativo de las comisiones, independientemente que a veces tenemos puntos de vista distintos al gobierno, pero han sido una gran contribución. Pero otorgar audiencia para un tema que la comisión no va a poder siquiera votar, yo no sé si tiene sentido y podríamos estar dilatando el trabajo, y mi impresión es que debiéramos despachar este proyecto lo antes posible. No sé si se escuchó o estoy mal yo con la conexión. No, sí se escuchó perfectamente. Se escuchó, perfecto. El ministro estaba con el micrófono. Se escuchó, pero no estamos de acuerdo, pero no importa, pero se escuchó. Esa es la democracia. No, sí está bien. Sí, Miguel, tú sabes que este es un espacio democrático donde a veces estamos de acuerdo y a veces no, y siempre en un clima de respeto. Por eso lo digo, Álvaro, sí, está claro. Mire, quedemos citados entonces para el próximo miércoles. Los invitados se le hacen llegar a Pedro Fadich como el secretario. Nosotros íbamos a ordenar los tiempos que sean necesarios para que todos los invitados puedan exponer, y entendemos que los invitados se refieren al 15 bis, no a temas distintos. El gobierno, por cierto, puede dar a conocer su punto de vista. Yo lo dije porque el ministro es como si fuera un parlamentario, pero ya la comisión resolvió que va a aplicar en forma estricta el reglamento y por tanto solo se va a limitar a resolver la controversia, no el tema que se ha planteado nuevamente ahora último. ¿Ya? Quedamos convocados para el próximo miércoles. Muy bien, presidente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. La grabación se ha detenido.